Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy jueves 24 de septiembre con la primera unidad académica de la materia de educación en salud. Hemos estado conversando esta mañana que muchos de ustedes han debido pensar cuando estaban tomando la decisión de venir a la Facultad Politécnica de Enfermería para estudiar la carrera, que lo más importante era aprender cómo curar. Eso lo sé porque las veces que hemos estado conversando con sus compañeros de anteriores semestres, cuando todavía teníamos la oportunidad de pasar clases presenciales, la mayoría ha estado contestando así, que se ha inscrito porque quiere ser útil, porque quiere curar, aprender a curar, a ser útil para curar. Pero resulta, como les he dicho ya esta mañana, que esto de curar es como la tercera parte, vamos a decir, la tercera fase de este proceso en el que normalmente debe caminar todo ser humano. No, primero tiene que aprender a educarse en salud. Y ustedes, jóvenes, son los que van a hacer ese trabajo en la comunidad, de educar en salud. Primero. Segundo, es tomar acciones preventivas para la salud. Y la acción preventiva más importante son las vacunas. Promocionar, prevenir, curar y rehabilitar. Son las 4 fases de un proceso de salud. Las 2 primeras son fundamentales en nuestro medio, porque ahí es donde se va a producir cambios respecto a nuestro comportamiento, a nuestra forma de pensar, respecto a la salud y a la enfermedad. Por eso es que educar en salud, jóvenes, va a ser una de las tareas más importantes de ustedes cuando se incorporen al equipo de salud, de su centro de salud. No estén pensando que todos los días van a estar tratando de curar algunas enfermedades, de curar algunas heridas. Eso es parte de su formación, efectivamente. Pero lo primero que tienen que aprender ustedes, jóvenes, es a educar en salud a la comunidad. Porque ¿qué es más importante? ¿Que la comunidad se enferme para que ustedes tengan trabajo y vayan a curarse? Lo más importante es que esa comunidad no se enferme, esa comunidad esté saludable, con medidas preventivas. Y claro, siempre ha de haber ese proceso de que van a aparecer personas, individuos de la comunidad que sí se van a enfermar. Y esos son los que efectivamente tienen que ir a los centros de salud a curarse. ¿No es cierto? Por eso es que es importante revisar el concepto de educación en salud. Y ustedes tienen que tener bien claro por qué educamos en salud. Y entonces aquí les voy a repasar el concepto de educación en salud. ¿Qué es educar en salud?
es un proceso que debe producir cambios. Cambios de conceptos, de comportamientos y de actitudes frente a la salud y a la enfermedad. Debe producir cambios también respecto al uso de los servicios de salud. Además, debe reforzar conductas positivas en las personas respecto a la salud. Reforzar conductas positivas respecto a la salud. Ese es el concepto que manejamos de por qué vamos a educar en salud. Y lo vamos ¿cómo podría decirles? A revisar este concepto que acabamos de pasar, palabra por palabra, para que ustedes entiendan por qué es importante que aprendan a educar en salud a la comunidad. Está claro, y esto tienen que tener muy en cuenta, que educar no es un proceso corto. ¿Cuántos años estudia en la normal para ser profesor, educador en la escuela? 4, 5 años. Nosotros vamos a aprender algunas herramientas que nos van a permitir tener estas herramientas justamente para educar en salud a la comunidad y producir cambios. Por eso es que es importante que ustedes, jóvenes, estén atentos a lo que vayamos hablando respecto a cómo educar en salud. Y dice acá, es un proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Qué significa la palabra proceso? Que produce, es un proceso que produce. Ya saben, ¿no? Ya está en la cabeza de ustedes que es un proceso que produce, algo que produce. Ustedes, cuando tienen que preparar un pan, para que el pan salga del horno, es todo un proceso que comenzó muy temprano, desde la compra de la harina, vamos a decir. El amasar la harina, el preparar la harina. El hacer, todo ese procesito en el que después ustedes en las latas van colocando lo que va a entrar al horno, ¿no es cierto? Este es un proceso, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Y el último paso es ya el pancito fresco, rico. Entonces, ese es un proceso. Les estoy dibujando la palabra proceso. Son etapas, entonces, que pasan, que tienen que suceder para producir algo. Y en este caso, educar había sido un proceso que quiere producir cambios. Dice, de conceptos, palabras, conceptos. La comunidad tiene un concepto de la enfermedad, ¿no es cierto? Tiene un concepto de por qué voy a ir a un centro de salud. ¿Por qué tengo que ir donde el doctor? O sea, la idea de la salud de la comunidad, de los individuos de la comunidad, es una idea de que solamente voy a ir a un centro de salud cuando esté enfermo. Ese es un concepto equivocado, ¿no es cierto? Pero que arrastramos desde mucho tiempo atrás. Ahora seguimos haciendo.
teniendo ese concepto de que al hospital tengo que ir cuando estoy enfermo. Ese es un concepto. Ese concepto tenemos que cambiarlo mediante la educación en salud. Dice, produce cambios de conceptos, de comportamientos también, dice, ¿no es cierto? Mi comportamiento al tener este concepto es tener al hospital ahí y no ir. Mi comportamiento es no ir al hospital porque no estoy enfermo. ¿Para qué voy a ir? Si mi concepto es, dice, ¿para qué? Mi comportamiento es no ir, pues, ¿no es cierto?, a un hospital, porque no estoy enfermo. Solo iré cuando estoy enfermo o cuando mi hijo está enfermo. Ese comportamiento también lo tenemos que cambiar mediante la educación en salud. Cambios de conceptos, de comportamientos, de actitudes. ¿No es cierto? Mi actitud es de indiferencia ante mi salud. Solo considero mi salud cuando estoy enfermo. Eso es una actitud negativa de no cuidar mi salud, de no ir a un centro de salud, porque no estoy enfermo. Es una actitud que también tenemos que cambiar mediante la educación en salud. Y dice también, otro concepto es que tenemos que saber utilizar los servicios de salud. Se acompaña con todas las ideas anteriores, ¿no es cierto? Cambios de comportamientos respecto al uso de los servicios de salud. Nuestros servicios de salud están ahí. El doctor, la licenciada, la enfermera están ahí, esperando que vengan los pacientes. Entonces, cuando cambiemos la forma de pensar del uso de los servicios de salud, el médico, la licenciada, la enfermera no estarán esperando, sino estarán saliendo también a la comunidad a hacer sus servicios de salud. No quiero decir que el doctor va a ir todos los días a trabajar a la comunidad con su estuche, con su fonendoscopio, tensiómetro, va a ir a estar tomando la presión, tomando la temperatura. No es así. Pero el doctor también tiene que cambiar de actitud respecto a cómo tiene que enseñar a la comunidad del uso de los servicios de salud. Y eso es bien importante, que usen los servicios de salud, no solo cuando están enfermos, sino que vayan a controlar la salud de su niño, que vayan a hacer su control prenatal para cuidar la salud de la mujer embarazada. Que vayan los adultos mayores a saber cómo tienen que tomar medidas preventivas para que tengan una vejez saludable. Que el centro de salud se convierta en un centro amigable. Eso tenemos que educar a la comunidad. Donde yo tenga la confianza con el personal de salud, con el equipo de salud, para poder conversar respecto a muchos problemas que tiene la comunidad, a muchas dudas más que problemas que tenemos en la comunidad respecto a cómo cuidar nuestra salud. Por eso es importante educar en salud, reforzar las conductas positivas, todo lo que hemos dicho, conductas positivas en las personas de la comunidad. Conductas que favorezcan el desarrollo de un niño sano.
su control permanente, sus vacunas completas. La mujer embarazada, acudiendo a los servicios de salud a realizar su control prenatal, porque el control prenatal es un beneficio para la mujer embarazada. Ustedes tienen que transmitir esa idea de que es un beneficio. Porque además ahora tienen un bono, el bono Juana Zurduy, ¿no es cierto? Ese bono que les permite a las mujeres embarazadas tener algún ingreso económico por cada control que realizan. Por cada control prenatal. Por la atención de su parto en el hospital. Un premio económico. Porque además, después de su parto, lleva a su niño cada mes o cada 2 meses a su control de niño sano, recibe una cierta cantidad de dinero. Eso es bien importante. Todos esos esfuerzos se han hecho desde hace mucho tiempo atrás. Porque la población más vulnerable, y esto tiene que estar en la cabeza de ustedes, las poblaciones más vulnerables de enfermar y de morir son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Las mujeres embarazadas no solo del área rural, sino de la área urbana también. Hay unos anillos urbanos que se van creando por la migración de la gente rural a las ciudades, dejando estos compañeros su comunidad y acercándose a las ciudades y viviendo en los lugares más alejados, donde todavía no ha llegado la urbanización, donde no tenemos agua potable, donde no tenemos luz, donde no hay sistema de recojo de basuras, etc. Entonces viven en malas condiciones y hay mujeres ahí embarazadas. Y esas son las que corren mucho riesgo. Niños menores que corren mucho riesgo. Entonces, es bien importante, jóvenes, que entendamos que este proceso de educar tiene que generar cambios. No hay vuelta que dar. Si ustedes van a educar y no han producido cambios, no han educado. Así de claro. Si no han producido cambios y después de charlar, de hacer visitas domiciliarias, etc., no han logrado que esa mujer vaya a tener su control prenatal, vaya a tener su parto en el hospital, quiere decir que no han hecho nada. Y ahí tendría que llegarles un memorándum de llamada de atención. Porque a ustedes se les va a pagar para que hagan eso, ¿no es cierto? Y si no están haciendo bien su trabajo, es una llamada de atención. Por eso, jóvenes, que es importante tener las herramientas básicas, las más elementales, las que ustedes pueden manejar fácilmente para producir estos cambios en su comunidad. Y no son herramientas difíciles, como vamos a ir viendo en nuestras clases posteriores. Es bien importante, entonces, que nosotros, como parte del equipo de salud, tengamos que intervenir activamente. Entonces, ¿quiénes intervienen en este proceso de educar en salud? Somos nosotros, los del equipo de salud, el doctor, la licenciada, la enfermera, nosotros. Una parte. Y la otra parte es la comunidad. La comunidad no es que no sabe nada, ¿no es cierto? La comunidad tiene una información de hace muchos años atrás. Nuestros abuelos, tatarabuelos sabían cómo bajar una fiebre. ¿No es cierto?
Sabían cómo curar algún dolor de rodillas, de cabeza, dolor de cabeza. Tenían sus formas. Dolor de muelas, por ejemplo. Entonces hay una cultura atrás, de hace muchos años de atrás, que ya tiene la comunidad. Tiene sus mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, quienes participan activamente en este proceso de educar en salud somos nosotros, personal de salud, y la comunidad, con sus conocimientos. Nosotros, los del equipo de salud, no somos dueños de la sabiduría en salud. La comunidad también tiene su sabiduría en salud. O sea, vamos a enseñar y vamos a aprender. Ese es un modelo de educación horizontal, participativa. Enseñamos y aprendemos. Entonces, en esa lógica también nos vamos a ir preparando y nos vamos a ir librando de conceptos que nosotros tenemos, de que como yo voy a ser enfermero, yo tengo todo el conocimiento que me ha dado la Universidad Mayor de San Simón y no tengo por qué estar escuchando ahí las cosas que me dicen la comunidad. No es así. No es así. Todos enseñamos y todos aprendemos. Aquí no somos dueños de la verdad nosotros, porque somos estudiantes de enfermería. Bueno, entonces, jóvenes, esta es mi primera conversación con ustedes en este tema de educar en salud. Va a ser muy interesante seguir avanzando y no se olviden que educar es un proceso de producir cambios. ¿Ya? Un saludo cordial y que les vaya muy bien.